En el marco del primer Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina y la séptima reunión regional de Atalac, me complace haber visto a algunos amigos de manera reiterada en los eventos de telemedicina que en el continente se llevan a efecto. Y digo que me complace no tanto en cuanto da gusto saludarlos, sino que yo veo gratamente que se va conformando un sólido grupo latinoamericano que ha tomado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad estas tareas de la telemedicina. Y pese a los avatares que en cada uno de nuestros países tenemos, veo que este grupo latinoamericano está venciendo esos obstáculos y va adelante. Y creo que lo que hasta ahora se ha hablado en términos de que no es que si lo vamos a hacer, sino ya debíamos haberlo dicho, se dijo hace rato. Pienso que este grupo, que estamos aquí buena parte, lo va a lograr en muy poco tiempo. Efectivamente, ahora voy a compartir con ustedes unas experiencias propias nuestras respecto de la aplicación de la tecnología y los procesos que Aníbal les acaba de mencionar. Y yo doy por llamarme a estos modelos de gestión como un camino para superar la exclusión en salud. La exclusión en salud, entendida desde muy diversos tópicos, pero ciertas características son evidentes y reiterativas en nuestros países. El hecho de esperar largamente un turno médico, las largas filas, las madrugadas en los hospitales para conseguir, quizás el agendamiento de una cita a una distancia en tiempo que no es lo que espera el paciente, y obviamente la dificultad de acceder al especialista o la distancia, como ya se ha hablado, de las poblaciones a las urbes donde están los especialistas, que hace difícil conseguir esa atención. Entonces, nosotros tenemos, sí, estos modelos de gestión como un camino para superar la exclusión en salud. Es necesario, esto sí, antes de hablar concretamente de ello, hacer una suerte de empoderamiento de por qué es que estamos nosotros aquí. La tecnología nos brinda estar un día en un continente y otro día en otro continente. Y es así como de los desplazamientos que en suerte me ha tocado. Vine hace un poquito de tiempo, aquí, a visitar Machu Picchu. Y obviamente esa dicha precisamente de lo que le estoy hablando me hace decir que Machu Picchu es, a mi manera de ver, donde el pasado humano adquiere el carácter de colosal y donde uno aprende a escuchar el diálogo y la conversación silente de la piedra. Pero fíjense que yo, al traer la experiencia de la que vamos a hablar enseguida, vengo de Quito. Y Quito, miren ustedes, vista desde la lomita donde yo vivo, en el ventanal de mi casa se ve a Quito, vieron ustedes, justamente a las faldas del volcán Pichincha. Y de aquí para atrás es solo bosque, ya no hay más Quito. Así que vean ustedes que mi ciudad es una tripa larga de casi 100 kilómetros de largo de norte a sur, pero que tan angosta que ve la montaña y el cielo azul, pero al atardecer desde la misma ventana también se ve un atardecer rojo. Así que Quito es la ciudad donde se puede soñar de día y soñar de noche. Y esto fue precisamente lo que aconteció a lo que ha mencionado Paco, de que en febrero del 2011 fueron las primeras jornadas internacionales de salud, de telesalud y telemedicina, justamente ahí en Quito. Y al amparo precisamente de Chronix, nos reunimos 12 países. Y yo he puesto aquí algunos de los asistentes en esta página, precisamente para destacar la presencia de este caballero, que es Paco La Rosa, ahora mismo el presidente de la AITT,
y que con Mónica aquí presente, Silvio que está por allí, en fin, muchos otros compañeros de los que digo, me da gusto verlos de nuevo. Sí, nos reunimos y al finalizar esas magníficas jornadas internacionales, hicimos lo que se dio en llamar la Declaración de Quito. Y en esa Declaración de Quito, los 12 países, incluido el presidente de la Asociación Americana de Telemedicina, creamos la Asociación Iberoamericana de Telesalud AITT, que es la que casualmente hoy nos ampara en este evento. Así que podemos ir a Quito o venir a Lima porque los sueños se nos están cumpliendo de a poco y de a poco. Entonces nosotros ahora vamos a hablar cuál ha sido nuestro efecto, cuál es la experiencia real respecto de estos procesos que han sido ya mentados. La cita médica telefónica. La cita médica telefónica cualquiera podrá pensar, si es que está un poco descuidado, de que se trata de un proceso en el cual el paciente llama y dice aló, hay uno que le contesta y le concede un turno. Y así no es. Es fácil el acceso, pero el proceso es mucho más sustancioso que eso. Yo lo llamo a la cita médica telefónica como el arte de la atención virtual, porque en el espectro que va desde la llamada hasta la consecución del turno, pueden pasar cosas de gente que llama simplemente por tener con quién conversar. Así que la cita médica telefónica inclusive es una terapéutica. El paciente de tercera edad, las personas en abandono, en soledad, encuentran a la cita telefónica como ya una terapia, quizá no para su salud orgánica, pero sí para su salud espiritual. Así que la cita médica telefónica, en nuestra experiencia, se puede magnificar en esto. Trabajando de manera conjunta con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Seguro Social de mi país, al hacer cita médica telefónica comparamos que en 90 años de vida institucional, de 1918 al 2008, el Seguro Social contaba con 275,000 historias clínicas. Y todo ese tiempo, estos pacientes hacían la obtención de turnos médicos por ventanilla. Ahora, en un solo año, desde enero del 2009 al 2010, el número de historias clínicas subió a 1 millón. En este año los turnos médicos se obtuvieron por vía telefónica. Cualquier comparación visual me obvia de cualquier comentario respecto de esta abismal diferencia. Más todavía, de enero a diciembre del 2008, el IES atendió 1.800.000 citas médicas obtenidas presencialmente por ventanilla. De enero a diciembre del 2010, el IES atendió 5.300.000 citas médicas obtenidas por vía telefónica. Comparado a esto, con esto, es obvio deducir que el impacto es impresionante. Y al siguiente año, más todavía, cuando se han atendido cerca de 7 millones de citas médicas obtenidas por vía telefónica. Es decir, este es lo que nosotros estamos hablando, un camino para superar una de las exclusiones en salud. Aquí, gráficamente, lo que en números acabo de decir, mientras en el 2008 hay este número de citas, observen la diferencia enorme del 2010 y del 2011. En cifras totales, de todos estos números voy a enfatizar dos. Fíjense que del 2009 al 2012 nosotros habíamos hecho citas de 14.800.000 y nosotros hemos podido hacer llamadas para confirmar estas citas en otros 14 millones de veces, es decir, para impedir la pérdida del turno por parte del paciente que ha olvidado, ya no desea ir, y ese cupo
poder recuperar para otro usuario que está buscando una cita médica. Más todavía, nuestro sistema permite enviar mensajes de texto vía telefónica para la confirmación de citas, sobre todo en especialidades de alta demanda, cardiología, nefrología, urología. Y además, nosotros hacemos llamadas de seguimiento de citas, es decir, para hacer evaluación de la calidad de atención del médico, de cómo fue que obtuvo el medicamento, etc. Entonces, es un sistema que a las claras muestra de manera indiscutible un impacto beneficioso enorme. Pero en la realidad, quiero que pongan atención en las consecuencias ulteriores de este proceso. A través de la cita médica telefónica, la Seguridad Social tuvo un crecimiento institucional de 300% en 2 años. Genial. Democratizó el acceso a la atención médica. Otra vez genial. Pero este es un segundo momento que debo de llamar su atención. Aquí se produjo la ocupación del 100% de la capacidad instalada, cosa que por primera vez acontecía en el país. Es decir, que antes de eso, toda la red de servicios de la seguridad social en el país solo estaba ocupada hasta el 30% de su potencial. Muy bien. Una vez que se ocupó el 100% de la capacidad instalada, se vive un segundo momento de consecuencias. Y empieza, 1, la demanda insatisfecha por insuficiencia física, es decir, hospitales, centros de salud, dispensarios, fueron rebasados por la demanda, por la cantidad de población que buscaba atención ya con cita médica. Demanda insatisfecha por insuficiencia numérica profesional. Esto determinó que el IES se vea obligado a una instalación forzada de nuevos centros médicos, es decir, la construcción de hospitales y centros de salud, pero que no se los puede hacer de la noche a la mañana. Y si aquí ya teníamos una insuficiencia numérica de personal, estos nuevos centros médicos, ¿con quién iban a trabajar? Luego, el IES se vio en la obligación de contratar clínicas y hospitales privados y médicos en libre ejercicio de su profesión. Al día de hoy, en todo el Ecuador, se ha contratado para la atención de los jubilados a clínicas del más alto nivel, del mediano nivel y de cualquier otro nivel, y médicos en su propio consultorio. De esto, otra de las consecuencias, o mejor dicho, un develamiento de una realidad, es que hay una insuficiencia nacional de especialistas médicos, en donde aparecen como culpables de esta enorme y profunda deficiencia de especialistas médicos, se echan la culpa, digo, por un lado la misma Seguridad Social, por el otro lado el Ministerio de Salud como entidades que debían financiar la formación de especialistas y las universidades que tenían que llevar adelante las posgraduaciones. Y no lo hicieron. Y el día de hoy, una vez que tanto la Seguridad Social como el mismo Ministerio han ido llevando estos procesos, la demanda poblacional es tan grande que la insuficiencia de especialistas se nota a cada día. Hoy mismo, lastimosamente, no alcanzamos a mostrarles un trabajo de telegenética que estamos haciendo en Chronix para atender pacientes con síndromes genéticos, puesto que en el Ecuador, oigan, el único especialista en genética clínica soy yo. Es una lástima. Más todavía, dentro de las consecuencias, se va a producir una duplicación obligatoria de la jornada médica laboral. Ante la necesidad, el gobierno obliga a trabajar el doble de horas, produciendo
al no tener una misma compensación o remuneración económica, un óbice, una arista que surge por el descontento del profesional médico, que es obligado a trabajar el doble por una paga mayor, casi insignificante. Esto quiere decir que cuando estamos disponiéndonos nosotros a echar adelante todas las TICs, debemos pensar y decirle a los que toman las decisiones políticas, las decisiones administrativas, de sí o cómo es que están preparados para ya vivir estas consecuencias que están siendo demostradas en la práctica. Asimismo, hemos llevado adelante nosotros lo que, en otras palabras, viene llamándose el telehome care, pero nosotros más concretamente lo llamamos conceptos de asistencia médica remota domiciliaria. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha identificado muchos problemas comunes en la región y ha recomendado reiteradas veces la incorporación de las TICs en todos los sistemas sanitarios, sobre todo latinoamericanos. Así que nosotros hacemos asistencia médica remota domiciliaria pensando que es un sistema que utiliza las TICs para llevar la atención médica de alta complejidad al domicilio del paciente o donde quiera que él esté. Así que echamos a andar un plan piloto de asistencia médica remota domiciliaria, en donde el objetivo general era diseñar, organizar y poner en marcha un proyecto de teleasistencia médica domiciliaria a un grupo de pacientes crónicos seleccionados y proponer y efectivizar una progresiva ampliación a nivel provincial, regional y nacional. Hemos tenido objetivos específicos en este proyecto piloto. Hemos hecho monitoreo con ellos, atención médica especializada a domicilio con triaje médico, como objetivo era la reducción del número de visitas a la consulta médica, disminuir las emergencias reales o ficticias, disminuir los costos, etc. Los pacientes, fueron cuidadosamente seleccionados, se les ha entrenado y ha dado a conocer todo el proceso al que van a ser sometidos, que se les va a monitorear la glucosa, que se les va a poner alarmas para saber su estado de salud 2 veces por semana. Le hemos propuesto una computadora con su manejo en internet, hemos firmado el consentimiento informado y le hemos dado todo el equipo a cada uno de los pacientes con su respectivo entrenamiento para que pueda hacer su control de glucosa, para que pueda tomar su peso, etc., y enviarlo vía internet a nuestro centro de operaciones. Las conclusiones es que los pacientes mejoraron clínicamente, confiaron plenamente en el modelo de atención, lo cual es muy eficiente de manera masiva. Los médicos tratantes de aquellos pacientes tienen un control total y permanente de sus pacientes y el personal de salud puede registrar estas experiencias como investigaciones y material de educación. Para hablarles del triaje médico, pueden ustedes deleitarse observando el volcán más alto del mundo. Este es el Cotopaxi, nuestro nevado más alto, el Chimborazo, con 6.310 metros de altura. Este es el Tungurahua, que erupciona todos los días en el centro del país, y este es el Sangay, que erupciona en nuestra región amazónica. El triaje médico telefónico. El triaje médico telefónico para nosotros es un proceso extremadamente importante. Y yo voy a darles algunos conceptos inclusive, porque hay muchos quienes cuestionan la palabra del triaje inclusive, sobre todo los políticos. Pero nosotros vamos a aclarar esto ahora mismo. El triaje. ¿A qué se llama triaje o por qué se llama triaje? Miren ustedes que la palabra triaje viene del francés triage, que tiene una equivalencia de clasificación. La palabra triaje fue utilizado por Dominique Jean Larrey. Este era el médico jefe de sanidad militar de los ejércitos de Napoleón Bonaparte.
Y entonces el Dominique, en esta situación de guerra, fue quien ideó el uso de las tarjetas negras, rojas, blancas, etcétera, que luego se ha utilizado en medicina de desastres. Y él hablaba de un triaje de pacientes. En realidad nosotros en el español tenemos, el español, la lengua más rica de toda el habla humana, tenemos la palabra triar, el equivalente de triaje. Así que nosotros debiéramos decir que estamos haciendo un triado de pacientes. Pero yo digo que esta palabra nos da una ilustración de cómo es perder la guerra antes de la batalla. Porque vean cómo triaje evolucionó primero de los campos de emergencia, los desastres, fue a la emergencia hospitalaria, luego fue utilizado en situaciones de demanda masiva. Y la palabra triaje invadió al español, al inglés, al alemán, al italiano, y todos nos quedamos con la palabra triaje. El concepto, hay muchos conceptos de triaje. A mí me gusta este del Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma Paramédicos, que dice que es un método de selección o clasificación de pacientes basado en dos cosas, en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para la atención. Creo que es un muy buen concepto. Y finalmente, también tomó asunto en esto del triaje la Real Academia y dijo que el triaje es un galicismo y que tanto triaje con G como triaje con J da lo mismo, porque fíjense que fonéticamente en español triaje y triaje son lo mismo. Y yo digo que este es un ejemplo como de muchas veces la forma se superpone al fondo. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué es el triaje médico telefónico? Pongan atención a esto. Es un buen concepto. Es un proceso de clasificación de pacientes por un centro coordinador, en base a una valoración protocolizada, el uso de protocolos, que persigue dos cosas. Uno, establecer la prioridad de atención y establecer el tipo de atención. Los protocolos son varios, el canadiense, el inglés, el español. Nosotros usamos el de Schmidt-Thompson Clinical Content, que es un protocolo que tiene 25 años de existencia, es muy dúctil y nosotros lo hemos traducido y adaptado y puede ser adaptado a cualquier normativa de cualquier país. Es un muy buen protocolo. ¿Cuál es el objetivo del triaje? Ya sabemos, poner a la disposición de la familia, del paciente, un médico 24 horas al día. Y el objetivo 2, el triaje debe de quedar claro. Determina la acción a tomar. No implica diagnóstico ni receta. Esto es algo muy importante. Todavía en discusión, en algunas partes se discute si el triaje diagnostica, si el triaje receta. Entonces, lo que nosotros decidimos después de hacer el triaje es si el paciente debe ir a emergencia, a los OTC, es decir, va a tomar agua de manzanilla, de toronjil, no sé cómo llamarán en el Perú, en los países de ustedes nosotros llamamos agüitas de vieja, es decir, son las abuelas las que nos curaban el dolor de barriga, el espanto y todo, con las agüitas de hierbas. O, pues si es necesario, le mandamos previamente a la cita médica, al hospital, a donde deberá ser atendido. Eso es de lo que hacemos nosotros. De hecho, hemos analizado, para contarles aquí, la importancia del triaje, algunos trabajos. Y fíjense ustedes, como este trabajo del 2008 en Oxford, determinó motivos para implementar el triaje telefónico. Dice que hay que utilizarlo cuando hay una demanda de pacientes enorme, sobrecarga de atención del médico generalista, escasez de médicos especialistas, exceso de consultas presenciales no necesarias, grandes distancias y envejecimiento de la población. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que difundir y vender en los que toman las decisiones políticas, porque aquí estamos cometiendo un grave error. Si estos conceptos que ya están siendo muy, pero muy claros entre nosotros,
son los que toman las decisiones en los ministerios de salud y en las altas esferas, los que no terminan por entender esto. Y entonces es un disparate, que cada rato nos vengamos a encontrar, nos digamos lo mismo, cuando aquí están ausentes precisamente aquellos que de escritorio tienen que firmar una autorización para el sí o sí. Y resulta que hasta ahora, por lo menos en mi país, es del no o no, porque la oficina de telemedicina en el Ministerio de Salud desapareció hace poquitas semanas. De hecho, la experiencia española en pediatría igual. Vean ustedes cómo de 419 pacientes, el 56% resolvió el problema en casa, el 27% no fue al pediatra, el 15% a emergencias y 1% de total requirió ingreso hospitalario. Este es un triaje pediátrico. Es decir, pruebas de cómo el triaje es altamente beneficioso. ¿Cuál es nuestra experiencia? Una vez que ya sabemos cómo funciona el triaje, es necesario decir que al implementar los protocolos, como decimos el Smith-Thompson que usamos nosotros, es un arma tan valiosa porque obliga al médico a seguir al pie de la letra, hoja por hoja de este largo proceso que son aproximadamente 33 pasos, en donde se desmenuza el síntoma, el signo, y se hace con cada uno de ellos un diagnóstico diferencial. Por eso es que dentro de las enormes, este es el cuadro que ya les mostró Aníbal, donde nosotros tenemos cerca de 1 millón, más de 1 millón de pacientes triajeados en este caso. Pero lo importante de esto es que el triaje ha traído una serie de beneficios, como ya se ha dicho, el médico permanente, la disminución de estas visitas innecesarias, pero quiero basarme en esto. El diagnóstico comprobado luego, aquel que se presumió en el triaje, es el 98% de certidumbre versus el 65% de certidumbre en la consulta presencial. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el triaje médico elimina la subjetividad, la empatía o la antipatía que en circunstancias determinadas uno logra con el paciente. Si yo tengo el paciente número 20, después de haber trabajado 8 horas, y viene un paciente que con olores, apareceres y todo eso no congenia conmigo, lo que quiero es que se vaya pronto de mi consulta y apenas le diré que saque la lengua y que se vaya, ¿sí o no? Esto en el triaje no pasa. Tenemos que hacer cosa por cosa, así sea el paciente número 20 o el que sea. Tenemos que dar todos los pasos con nuestro paciente triajeado. Nosotros trabajamos en este proceso, ahora llamado Q-Life 1, Q-Life 2, Q-Life 3, calidad de vida, haciendo cita médica telefónica, triaje médico telefónico, videoconferencia, telemedicina en línea, ya lo van a ver en el taller ahora, trabajando con pacientes allá en Quito, los médicos acá podrán hacer entrevistas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora en nuestro país desde el punto de vista privado. Eso era lo que les teníamos que contar. Quiero agradecer el trabajo realizado por Aníbal Carrera, Mario Paredes, Byron Roncoso, Guido Braganza, Glaucia Cortés, Gabriela Zapata, María Cea Olivinés, Francisco Núñez y otros recursos humanos de Cronis, que es un personal pionero en el Ecuador, que hoy en día, ¿sí?, sin ninguna petulancia ni vituperio, diría que es la mayor empresa que en el Ecuador ha tomado con seriedad la telemedicina, la telesalud y, por supuesto, ha involucrado a algunos especialistas que comprometidos con esto. Queremos servir a nuestra población y, si de paso, nos damos la mano con los otros países. Entonces, pues bienvenido a eso. No porque ustedes necesiten la mano, sino porque eso de darse la mano es una grande filosofía de solidaridad. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias.